Bien, aquí estamos de vuelta en el piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta propuesta alternativa que se produce en la República Dominicana desde el Canal 6, en señal abierta para toda la República Dominicana y también para el área metropolitana. Tenemos algunos anexos, tenemos algunos compañeros que reproducen la señal como Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Para la comunidad dominicana establecida en la ciudad de Nueva York tenemos la cajita de Amazon 644 para la ciudad de Nueva York y cualquier otro pueblo de los Estados Unidos. Esta vez vamos a recibir a Samuel Bonilla Bogar, quien es, o era más bien candidato a una diputación por el Distrito Nacional por Opción Democrática. Hemos invitado a Samuel en su condición de politólogo, de economista y de ex aspirante a un puesto legislativo para que nos hable de su experiencia en el torneo comicial pasado y de otros aspectos, incluyendo, por supuesto, la reforma fiscal que está sobre el tapete, y en su condición de economista, pues podrá ayudarnos a entender todo este interés que tiene el gobierno de justamente habilitar estos primeros meses de su nueva gestión para meternos en ese embrollo. Buenos días, Samuel. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por recibirme. Primero háblanos de tu experiencia en el pasado torneo comicial, de la experiencia tuya de Opción Democrática. A mí me parece que ciertamente ustedes en su candidatura presidencial consiguieron un buen porcentaje y un alto número que de alguna manera refleje el interés de un sector de la población por cambiar las reglas de juego en el ámbito político. Nuestra experiencia fue maravillosa. Sí. Opción Democrática nació en agosto del 2022 y un año y 10 meses después ya estaba involucrada en un proceso electoral, y considerando las pocas candidaturas que presentamos, sacamos muchos votos. Yo creo que Opción Democrática tenía un objetivo principal, que era el de generar ilusión, el de mostrar que se podía hacer otro tipo de política. Exacto. Yo creo que nosotros cumplimos muy bien ese objetivo. Opción Democrática hace 2 años era un partido con 1 u 2 liderazgos, que eran José Horacio Rodríguez, nuestro legislador, y Minuta Vares Mirabal, y ahora de repente Opción Democrática ha colocado muchos liderazgos en todos los territorios del Distrito Nacional. En mi caso particular, yo aspiré en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, y ahí la boleta sacó casi 4.000 votos. Entonces, yo creo que hicimos un trabajo importante, yo creo que logramos un nivel de reconocimiento importante, y ahora hay que seguir trabajando. El país está en unos momentos importantes donde se discuten una cantidad de reformas, y Opción Democrática está preparándose y organizando su estructura para poder ser oposición en un momento donde el país necesita una oposición propositiva, crítica, al servicio de la gente y de su calidad de vida. Sí, vimos que, por ejemplo, en el caso de José Horacio, obtuvo casi alrededor de 15.000 votos, pero por el tema de los conteos, del método de aplicación del método de Home, no pudo resultar como diputado nuevamente. ¿Qué les parece a usted de la visión que ustedes tendrían en torno al método de Home primero, y cuáles serían más o menos la sustitución que ustedes plantearían en cuanto a este método para la selección de los diputados, en este caso que le afectó directamente a Opción Democrática? Yo creo que para nadie cabe duda de que nuestra democracia está rota, de que es un sistema débil, imperfecto y que tiene que ser mejorado. Y yo quisiera pensar que en este momento donde se discuten tantas reformas, la reforma electoral sea una que se tome en serio, porque la posibilidad de tener más calidad de vida pasa por tener verdaderos representantes. Y tú ves incluso cómo el presidente habla de la necesidad de crear consensos, una obsesión por lograr legitimidad. Después de haber logrado una mayoría de votos, tú dices, óyeme, se nota que saben que no hay representación. Sí. Entonces, evidentemente, Opción Democrática representa, porque como tú bien señalabas, José Horacio sacó 14.000 votos, la boleta sacó 14.000 votos, él sacó más de 11.000 votos directos, gente que marcó su cara, que entendían que él estaba haciendo un buen trabajo como legislador, y otros que se sumaron, que no habían votado por él. Y si bien yo creo que el sistema de conteo de votos, el método de Hunt, no es el mejor, yo creo que el gran tema, la barrera de entrada a nuevas organizaciones y a una buena representación no es el conteo de votos. Yo creo que es el protagonismo del dinero, y por eso en mi campaña yo hice mucho énfasis en reducir el rol del dinero. Por eso yo mismo le presenté a José Horacio, en calidad de legislador, un proyecto de ley que buscaba hacer obligatoria la celebración de debates para que la democracia y el proceso electoral tuvieran más que ver con la conversación, con la capacidad de los actores políticos de conectar con la gente, no quién tuviera más dinero. Pero fíjate a propósito del método de Home, tú sacaste cerca de 4.000
Yo saqué más de 2.000 votos directos y mi boleta sacó casi 4.000 votos. Ok, ok. Porque, por ejemplo, Charlie... Mariotti Jr. Pero la que logró el quinto escaño en la circunscripción 2, yo más que la doblé en votos directos. Entonces, eso es preocupante. Eso es lo que a mí, exactamente. Eso es preocupante, pero yo creo que el gran tema aquí es la distribución de los recursos. Aquí hay un sistema de financiamiento, bueno, yo creo que es el peor de los sistemas, porque tú tienes un sistema público, de financiamiento público, que le da casi el 90% de los fondos a los partidos grandes, porque los que sacan más del 5% reciben el 80%, pero después el 20% restante se distribuye en 12 y 8. Primero en orden de votos y luego en partes iguales. Entonces ellos reciben por los dos lados. Sí. Y después el financiamiento privado está poco regulado. Y cuando tú ves los topes de gastos de campaña, en la circunscripción 2, por ejemplo, el tope eran casi 23 millones de pesos. Y tú dices, ¿por qué alguien tendría que gastar 23 millones de pesos? Y me consta que muchos de los candidatos gastaron más de 23 millones de pesos, aunque no lo declaren y aunque no aparezca y aunque no se fiscalice. Entonces, y cuando tú ves además quienes resultaron electos, muchas veces como los mayoritarios, candidatos que surgen de la nada 45 días antes de un proceso electoral por vía de una reserva o de una cuota, y son los que resultan electos porque le inyectaron 50 millones de pesos de golpe. Tú dices, hay un problema, porque el dinero se come la conversación, el dinero no piensa en la gente. Entonces, justo en este momento donde estamos discutiendo reformas, que si reforma fiscal, reforma constitucional, incluso esas discusiones muy técnicas a mí me asustan, porque yo no veo a los liderazgos políticos, a los que hoy ocupan esas posiciones de poder, hablando de las necesidades de la gente. Entonces yo quisiera que nosotros hablemos de eso. Exactamente. Por ejemplo, ese es un aspecto que debería ser abordado. Sin embargo, ha trascendido al aspecto que tiene que ver con el 50+1. Siempre ha habido, se ha dicho que ha habido interés de un sector político del país por retornar a la idea inicial, que era un 45+1. Por eso te digo, yo siento que la discusión de los actores políticos están ensimismados. O sea, se hablan entre ellos. Yo vivo en un país donde muy poca gente tiene agua potable. Sí. O sea, hay personas que tienen agua potable, pero tienen agua potable porque pagan camiones de agua, pero no porque hay un suministro confiable de agua potable. Entonces, aquí no invertimos en la infraestructura de suministro. Aquí no invertimos en plantas de tratamiento de agua. Y aquí nos estamos comiendo la fuente de agua que son los ríos. Entonces, ¿por qué no estamos invirtiendo en la capacidad de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente? O sea, ¿por qué no estamos haciendo un plan de protección de nuestras cuencas, de nuestro recurso hídrico? Que esa es una crisis, y es una crisis existencial y es una crisis urgente. Y nadie está hablando de eso. Entonces, por eso te digo que yo veo como un orden muy peligroso en la discusión de las cosas que deberían ser importantes. Y veo discusiones que se abordan de una manera o conveniente o incompleta, pensando, por ejemplo, en la reforma fiscal. ¿Cuál es la posición que ustedes han asumido como partido con respecto a la reforma fiscal? Que ya obviamente el presidente Abinader quiere el consenso de todos los sectores de la sociedad, pero ya se plantea incluso alzas en productos básicos, en tarifas bancarias, en tarifas telefónicas, es decir, como una anticipación a lo que viene de algunos de los sectores. Entonces ya esto preocupa a la población. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática en este sentido? Bueno, yo creo que lo primero que habría que pensar es ¿para qué? ¿Para qué la reforma fiscal? Ciertamente hay organismos internacionales que están presionando, o sea, el Fondo Monetario está pidiendo reforma fiscal, las calificadoras de riesgo están preocupadas por los niveles de inversión extranjera, pero yo no creo que esa debe ser la razón de una reforma fiscal. Entonces, lo primero es ¿qué es una reforma fiscal? Para quienes no saben, una reforma fiscal implica una reestructuración del Estado, porque implica hablar de una reforma en las fuentes de ingresos, por un lado, que es hablar de nuestros impuestos, de los tributos, pero también es hablar de una reforma del gasto, porque la política fiscal es ingresos y es gastos. Lo que se está, y lo que parecería que se está discutiendo hoy, es una reforma tributaria que se enfoca solamente en el lado del ingreso. Y eso es lo que aquí siempre se ha hecho. Entonces, ¿por qué? Si las reformas tributarias que se han hecho en el pasado no han funcionado, porque incluso han implicado contrarreformas en el sentido de que cuando se sube una tasa crece la evasión e incluso hasta disminuye la presión fiscal, ¿por qué estamos haciendo lo mismo si no funciona? En un momento donde de nuevo tenemos crisis importantes, como por ejemplo viene una temporada ciclónica
y nosotros no tenemos drenaje pluvial. Entonces, cuando hablamos de una reforma fiscal, lo que tenemos que pensar es ¿para qué queremos recursos? Porque ¿cuál es el pretexto? Gastar más. Pero el gasto público ha aumentado. Ese es el problema. O sea, si hay que hacer una reforma fiscal es porque hay un desbalance entre lo que nosotros ingresamos, lo que producimos, y nuestra capacidad para gastar. Y ahora mismo estamos gastando en intereses de la deuda, por un lado, que es muy peligroso y es una de las preocupaciones de los organismos internacionales, por cierto. Estamos gastando en subsidios todos los años de un sector eléctrico que lo único que hace es drenar. Estamos gastando en nómina creciente, o sea, nómina pública, en gasto corriente. Pero, ¿y los servicios básicos? O sea, en época de campaña, cuando uno va a un debate, ahí sí de repente vamos a hablar un poquito de salud. El sector salud está en crisis. Hace falta dinero para el sector salud. Queremos invertir en salud mental. Nos preocupa el drenaje pluvial. Pero entonces hablamos de la reforma fiscal y de repente todos esos temas se mueren. No puede ser. O sea, es para eso. Es para reducir la informalidad, para que entonces podamos abordar la reforma de la seguridad social, porque queremos que los dominicanos vivan dignamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad, cuando alcanzan la vejez. Sí, pero esos temas no se tratan en medio de la reforma fiscal. Y entonces, además me preocupa que muchas de las discusiones, como la reforma constitucional, parecerían responder a un momento que tiene el presidente en su alocución semanal, pero no surge de una discusión en el Congreso. Y son los legisladores que van a tener que votar a favor de una reforma o no. Pero además, nosotros venimos de una reforma constitucional en el 2010, una reforma importante, y tú hablas con los abogados, yo no soy experto en la materia, y ellos te dicen, esa fue la reforma más completa. Pero hay cosas pendientes de esa reforma constitucional del 2010, por ejemplo, y era una de mis propuestas de campañas. Esa constitución ordenaba a una ley de control político y fiscalización, para darle atribuciones a los legisladores para que pudieran servir de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Exacto. Mira qué interesante hubiese sido tener esa ley en un momento donde se están discutiendo reformas que pudieran cambiar el destino de los dominicanos hoy. Pero es un hecho, Samuel, que el presidente está en disposición de agotar ese interés que tiene y que lo ha manifestado en múltiples ocasiones, incluso en el mismo abordamiento de su elección en el pasado proceso comicial del país. Hay una decisión firme del mandatario de someterse a esa modificación fiscal por un lado y a esa reforma constitucional que de alguna manera también le habilitará los propósitos que plantea su organización política y él de manera muy individual. De hecho, ha reiterado su disposición de no sé por qué, porque no estamos hablando de reelección, ya la reelección es consumada, ¿no? Pero ha reiterado también en varias ocasiones su disposición de no volver a interesarse en un cuatrienio 28-32, digámoslo así. No tiene interés en seguir en la política después que asuma la responsabilidad de los próximos 4 años. Que es un aspecto de alguna manera interesante, ¿no? Porque desmonta cualquier propósito personal, en principio y aparentemente. Es un hecho que el presidente va tras esos propósitos. ¿Cuál es la actitud de Opción Democrática Real frente a ese fenómeno que es indetenible? El presidente quiere modificar la Constitución y quiere hacer una reforma fiscal. Claro, entonces vuelvo a la reforma fiscal. Tú tienes dos posibilidades. O tú te enfocas en los ingresos, que lo que significa sería cambiar tasas, crear nuevas figuras, ampliar la base. Pero yo creo que eso es preocupante porque tú dices, bueno, ampliar la base, tú probablemente lo que vas a hacer es coger productos hoy que están exentos, que son productos esenciales, y tú lo que vas a estar haciendo es cargando a las personas de una clase trabajadora, personas que hoy no tienen con qué cubrir la canasta básica familiar. Y del otro lado, entonces tú tienes el gasto. Entonces vamos a pensar en qué se está gastando. Claro. Vamos a pensar, si nosotros saneamos el sector eléctrico, por ejemplo, nosotros pudiéramos cubrir la tercera parte del déficit. Pero hay un aspecto que preocupa aún más y es la eficiencia en la recaudación. O sea, nosotros somos un país que comparado a nuestros pares en la región, dejamos de cobrar una gran parte de los impuestos. ¿A qué me refiero? El ITEVIS se pierde más del 40%, no se recauda. El impuesto sobre la renta a personas físicas, creo que el 55% no se recauda. El impuesto sobre la renta a personas jurídicas no se recauda. Si nosotros reducimos la evasión de los principales impuestos en la República Dominicana, nosotros cubrimos el déficit.
balanceamos ingresos y gastos, porque eso es una ecuación matemática. ¿Por qué el gobierno es tan ineficiente a la hora de conseguir ese... ¿Por qué permite esa evasión tan pronunciada, tan alta? No sé, esa es una pregunta ¿No da una especie como de componente? Esa es una pregunta que habría que hacerle a ellos. Hay evasión pura y dura, por un lado, y después también están las exenciones. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una conversación pausada. No creo que es una reforma que se puede cocinar para hacer un análisis costo-beneficio de todas esas exenciones. O sea, el sector turismo tiene 30 años recibiendo exenciones. Entendemos que sigue dando los mismos frutos que hace 30 años. Exacto. O sea, es ahí que queremos priorizar ese vacío de ingresos del Estado, que dice necesitar recursos para poder proveer bienes y servicios públicos. Entonces yo creo que nosotros necesitamos más turismo. Creo que necesitamos zonas francas, pero necesitamos mejor turismo y mejores zonas francas. Y sobre todo necesitamos sectores económicos que agreguen más valor. O sea, pensar la sostenibilidad de otra manera, porque si nosotros en lugar de centrar nuestra atención en esos sectores, centráramos nuestra atención, por ejemplo, en la sostenibilidad ambiental, de repente tendríamos que invertir en ciencias, en investigación y desarrollo. Le estaríamos metiendo presión a un sistema educativo que no parecería tener problema hoy con el aparato productivo. O sea, es un sinsentido que tú tienes una economía con una capacidad de crecer 4, 5, 6% con uno de los sistemas educativos más deficientes. Así es. Entonces son elementos divorciados y por eso tú tienes un crecimiento que por demás sus bondades no repercuten. No llegan. No repercuten. Entonces no se traducen a la población. Tenemos que ser capaces de crear tecnología, de ser más productivos, pero asegurar que esa tecnología llegue a todo el territorio. Claro. Entonces, esta reforma fiscal también tiene que pensarse de forma espacial, incluso. Claro. Pero también hay impuestos como el pago del anticipo, por ejemplo, Claro. que preocupa a las pequeñas, a las medianas empresas, a los profesionales independientes, que tenemos que pagar un anticipo sin muchas veces haber producido dinero, haber producido los recursos para tú pagar anticipos entonces en ascenso. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el anticipo? Ayer teníamos aquí a Vázquez, ¿verdad?, que es un economista que planteaba la eliminación del mismo. Se ha hablado de que hay que ver si se haría un desmonte gradual de lo que sería el anticipo, porque el anticipo viene siendo como la caja chica del gobierno en materia de recursos. Entonces, ese impuesto, ¿ustedes favorecen que se revise, que se elimine, que se retransforme, verdad? Nosotros estamos de acuerdo con que se elimine porque el anticipo ahoga a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las micro y a las pequeñas empresas, porque tú estás pagando por un dinero que tú no has producido. Y por eso nosotros tenemos que asegurarnos de que los impuestos que se vayan a discutir no sean impuestos que generen distorsiones, porque tú pudieras eventualmente tener anticipos de otro tipo, donde el Estado presiona a una empresa grande. O sea, el contrato de Aerodón de alguna manera es un anticipo, están cobrando por adelantado. Nosotros tenemos que asegurarnos de que esos impuestos no modifiquen los patrones de ahorro, que no modifiquen los patrones de trabajo, que no generen más informalidad. Pienso, por ejemplo, en el impuesto al 0.15% de las transferencias electrónicas. Sí, o sea, correcto. Son esfuerzos en direcciones contrarias. O sea, tú quieres bancarizar, tú quieres permitir que los emprendedores se formalicen y le estás poniendo un costo a la transferencia bancaria. Eso no tiene sentido. Tú tienes un impuesto a las telecomunicaciones a propósito de crear nuevas figuras. Esa figura se creó en un momento donde el Estado necesitaba dinero, en eso por allá por el 2003-2004, saliendo de la crisis. Pero se quedó. Y hoy el Internet es un derecho en la práctica, en el día a día, porque no, o sea, ¿quién trabaja sin Internet? Yo no conozco un solo empleo formal que no requiera de alguna manera el Internet. Sí. Entonces nosotros tenemos que lograr que esos impuestos tengan sentido, y esa es una manera, sentido para los dominicanos, para quienes los pagamos, porque a la gente se olvida que somos nosotros que los pagamos. Las discusiones se dan en espacios pequeños, pero es la mayoría de los dominicanos que termina pagando. Entonces los impuestos tienen que tener sentido para que la gente quiera pagar. Yo creo que la reforma fiscal también tiene que ir en el sentido de crear una cultura de un contribuyente presente y activo, no donde somos contribuyentes pasivos, que la DGI viene y nos cae. O sea, yo recuerdo, yo era estudiante doctoral en los Estados Unidos, yo vivía en Los Ángeles, y a mí me decían, tú tienes que pagar impuestos, y yo me asusto. Sí. Y me dicen, no, tranquilo, una vez al año, tú entras al Internet, tú llenas un formulario, y se acabó. Aquí el pago de impuestos es muy complejo y parte de la evasión responde al nivel de complejidad de los impuestos.
Tú tienes muchas tasas diferenciadas, tienen que llenar muchas declaraciones, pagar en muchos momentos. Entonces, para un pequeño empresario, para un nuevo empresario, un emprendedor, tú necesitas un contable, tú necesitas un abogado, y ya ahí se te vuelve la estructura de costos, es insostenible. Entonces, esta reforma fiscal tiene que pensar en la salud de la economía, no solamente en ese deseo que tiene el gobierno de gastar más y por demás gastar sin darnos bienes y servicios de calidad, porque la realidad es que nosotros tenemos un país que durante los últimos 30 años creció de manera vertiginosa. Nosotros somos casi 11 millones de dominicanos que estamos demandando bienes y servicios públicos. Entonces la reforma fiscal tiene que venir a saciar esa demanda de dignidad de los dominicanos. Es para eso una reforma fiscal, no es para otra cosa. Pero esa no es el propósito. Incluso la reforma constitucional, más allá del tema de la reelección del presidente, hay otros que son importantes que tampoco se discuten, como por ejemplo, se mantienen las elecciones en febrero y en mayo. Porque uno de los argumentos que yo he escuchado y que me parecen interesantes es que tener esa elección en febrero, 3 meses previo a las elecciones generales, legislativas y presidenciales, le impone una necesidad de recursos al sistema, que lo que resulta es en mucho dinero que se dilapida, porque por eso de que febrero determina cómo le va. ¿Ustedes están de acuerdo que se unifiquen? No, nosotros estamos ahora sentados discutiendo, no tenemos una posición. Okay. Pero yo, Samuel, en lo particular, no estaría opuesto a que se separaran. Incluso hay personas que le temen a que tengamos elecciones cada 2 años, pero yo lo que creo es que necesitamos un árbitro que regule los tiempos de la campaña. O sea, tú tienes países en el mundo como España donde la campaña dura 2 semanas. Literalmente dura 2 semanas. Pero aquí está regulada, Samuel, pero no se cumple. No, pero la campaña oficialmente empieza en octubre. Si tenemos elecciones en mayo, eso es mucho tiempo de campaña. Eso es mucho tiempo de campaña. Lo que pasa es que no hay conversación. Es más, cuando la gente me pregunta qué te pareció el proceso, más allá de mi proceso o el proceso de opción democrática, una de las cosas que yo rescato es que en el 2020 nosotros tuvimos, por ejemplo, un debate a nivel municipal. En el 2020 la ciudad, aquí el Distrito Nacional, escuchó a los candidatos hablar de la ciudad que querían. Y sin embargo aquí, en el Distrito Nacional, en el 2024, no se dieron debates municipales. No. O sea, nadie supo qué pensaba la alcaldesa que quería repetir sobre los principales problemas de la ciudad. Muchos corazones, mucho amor. Eso está bien. Yo hago política por amor a mi país. Claro. Pero esa idea sola no es suficiente. La gente quiere más. Claro. La gente está lista para más. Y nosotros tenemos que darle herramientas a las personas para que participen. Entonces la política tiene que pensarse como un ejercicio pedagógico de conversación con la gente. Samuel, ¿qué estimación tú tienes sobre el gobierno del presidente Luis Abinader, sobre estos primeros 4 años? Bueno, a mí me preocupa la excesiva privatización de bienes y servicios que de hecho son derechos. Yo me pregunto a veces por qué la gente quiere ir a gestionar lo público si no cree en lo público. Exacto. Y cuando tú entras en la onda privatizadora de bienes y servicios, de hecho tú lo que estás diciendo es que hay personas que merecen recibir educación, que merecen recibir salud, y hay personas que no. Entonces yo hago política y Opción Democrática existe para que el lugar donde tú naces no defina tu posibilidad de vida, para que una persona que nace en La Puya, en La Agustina, tenga las mismas posibilidades de vida que una persona que nace en Viejo Arroyo Hondo, o en Los Pinos, o en Isabel Villas. Todo el mundo merece vivir bien. Donde haya gente, el Estado Dominicano tiene que estar presente. Y un Estado fuerte, que sea capaz de garantizar bienes y servicios públicos, es un Estado que también favorece a la empresa privada, porque la empresa, una empresa es una organización, y las organizaciones se conforman de personas que tienen necesidades. Y cuando una empresa sufre una crisis porque un empleado tuvo un accidente, muchas veces es la propia empresa que asume el costo de ese proceso de salud, o que asume el costo del reentrenamiento de los trabajadores, cuando bien pudieran ir a una escuela pública o a una universidad pública. A propósito de gasto, yo pienso, por ejemplo, en el abordaje que le da el Estado Dominicano, las administraciones de gobierno a la UAS. Sí. ¿Dónde está el plan de la UAS? O sea, ¿cómo el plan de la UAS responde a las necesidades de la sociedad dominicana? No hay, y sin embargo, aquí no pierden tiempo para decir, vamos a construir una nueva sede de la UAS, un centro regional en tal sitio. Y tú dices, ¿de dónde van a sacar los profesores? O
O sea, fíjate los procesos, los concursos de oposición docente. Todavía nosotros no logramos tener concursos de oposición docente completamente transparentes, sin interrupciones, sin un cuestionamiento por parte de un gremio. Bueno, el actual está en marcha y está puesto en cuestionamiento En por la tela de ADP, juicio. por irregularidades que han sucedido. Y en materia educativa, la inversión del 4%, ¿te parece que ha sido adecuada? Yo creo que esa es una pregunta, todo el mundo conoce la respuesta a esa pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que sacar la lógica electoral de la toma de decisiones del sistema educativo. Y fíjate cómo estos temas se vinculan incluso con la reforma fiscal. O sea, nosotros tenemos que lograr controlar el gasto público irrisorio, el gasto público que no responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando tú ves cómo se infla el gasto público en febrero, por ejemplo, justo previo a una contienda electoral, tú dices, o sea, ¿están pensando en qué? ¿En educación? A mí no me parece. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que apostar a elevar los estándares de la formación docente. Yo creo que nosotros tenemos que enamorar a la gente del sistema educativo, porque hoy la gente ni siquiera quiere estudiar educación. Esa es la gravedad de la crisis. Nosotros tenemos que lograr, hay cosas que se han mejorado, porque así como critico también reconozco, yo creo que el plan piloto que se está universalizando de transporte escolar, yo creo que es un gran paso de avance. Pero aquí todavía hay crisis pendientes que tienen incidencia en la calidad del sistema educativo, como por ejemplo los bajos niveles de salud, como por ejemplo la crisis de vivienda, de la que no se habla prácticamente. Todo eso llega al aula, porque la disposición de estudiar de un joven está condicionada por su entorno. Entonces, cuando tú vives al lado de la cañada o cuando tú tienes que salir de tu casa con fundas en los zapatos, eso cambia tu perspectiva como estudiante. ¿Cómo se explica, Samuel, que frente a ese dramático escenario que te está planteando en todos los sectores prácticamente de la vida nacional, el gobierno haya sido reelegido con un amplio margen, si se quiere? ¿Cómo se explica que, a pesar de nosotros no tener ningún aspecto importante resuelto, ni en perspectivas de resolver, que es lo peor, el gobierno haya sido reiterado con una reelección que le ha dado libérrimamente a la población? Bueno, yo creo que hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder que se generó a raíz de la caída del PLD en el 2020. Por lo general aquí tú tienes un sistema de partido muy fuerte, donde la caída de un partido viene acompañado de la sustitución de ese partido por otro partido importante, y en este caso, pues digamos que parecería que la Fuerza del Pueblo está tratando de ser ese segundo partido, pero la Fuerza del Pueblo tiene un solo problema, y es la credibilidad de sus mensajeros. Es decir, el candidato de la Fuerza del Pueblo es un expresidente, ha sido presidente 3 veces, quiere volver una cuarta, y no le termina de decir al país por qué. O sea, si precisamente nosotros salimos de una crisis, queremos cambio, entendemos que merecemos vivir mejor, entonces no puede. Entonces yo creo que hay un vacío de poder, y por eso nace Opción Democrática. Opción Democrática nace porque quiere llenar ese vacío, porque entiende que la gente merece vivir mejor. Y nosotros estamos trabajando para darle esa posibilidad a la gente. ¿Y tú crees que es suficiente con que ustedes quieran darle a la población una vida mejor? ¿No hace falta como que esa idea y ese propósito se materialice en un lenguaje que pueda entender mejor la población? Sí, yo creo que precisamente la construcción de un partido político sólido pasa por conectar con la gente en el territorio. O sea, yo creo que cuando yo pienso en mi propio proceso, la gran diferencia entre mi candidatura y las candidaturas del partido oficialista y de los partidos tradicionales eran las estructuras. O sea, ellos tenían personas que movilizaban personas, y eso pasa por conectar, por dedicarle tiempo a las personas, tiempo que yo no tuve prácticamente, porque naciendo ya estaba metido en un proceso electoral. Entonces el trabajo que tenemos ahora es salir al territorio, es identificar esas necesidades por territorio de la gente y acompañarlos en sus procesos de denuncia, en sus procesos de reclamos, y tratar de encontrar soluciones, de ser una voz propositiva, porque no se trata solamente de ser oposición. Oposición hay siempre, el que no está en el gobierno es oposición, y la gente, sin embargo, no lo entiende como una oposición, o no lo entiende como la oposición que quisiera. Entonces yo creo que se trata de cambiarle el lenguaje a la política, de hablar con la gente. Yo hablaba ahorita de que los políticos están ensimismados, de conectar con la gente, de entenderlos, de bajar de las vallas
para ir a sus hogares y asegurarnos de que estos procesos de reforma respondan a las conversaciones que se dan en esos hogares. De eso se trata. Pero ¿cómo se explica que el presidente justamente, aún con una gestión gubernamental que no tiene muchos bonos que exhibir, haya podido ser reiterado en los términos en que ha sido? Bueno, mira, hay muchos elementos, Yo creo que el aumento de las ayudas sociales es como una especie de contenedor. Y hay otra cosa que aquí no se discute mucho, pero son las remesas. Yo creo que las remesas evitan muchos de los estallidos sociales que se dan en otras partes del mundo. Esta es una economía que depende en gran medida del dinero que envían dominicanos que son expulsados por las propias administraciones de gobierno, que no encuentran aquí la posibilidad de vivir bien y que después de que lo expulsan, entonces les extraen recursos. Yo creo que esas remesas son fundamentales para lograr esa estabilidad, ese orden que se da aquí en República Dominicana, porque aquí vendemos esa estabilidad como algo bueno, pero lo estable no necesariamente es bueno, es estable. Lo que implica es que no hay grandes cambios. Y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Aquí está creciendo la desigualdad. Este es un país de contrastes, donde tú tienes personas que viven muy acomodadas viviendo al lado de sectores muy vulnerables, que no conversan de nuevo. El problema aquí es que no hay diálogo, que nos pensamos como 11 millones de individuos privados que no compartimos territorio. Y ese es el desafío, construir una cultura de colectividad, de que conversemos, de que nos entendamos como parte de algo más grande que nuestras propias agendas, porque las ineficiencias que se generan en el Estado en parte son por la apuesta a lo privado, porque es más ineficiente que cada uno tenga un inversor y una planta, a que tengamos un sistema eléctrico que funcione. Es más ineficiente que todo el mundo tenga un sistema de seguridad privado en su casa cuando tiene dinero, a que tengamos una Policía Nacional que esté al servicio de nuestra tranquilidad. Es más ineficiente pagar colegios privados costosos que tener un sistema público que funcione. Más ineficiente. Y eso no quiere decir que yo estoy en contra de lo privado. Lo que pasa es que lo privado no puede existir a costa de lo público, porque lo único que garantiza el derecho es lo público, porque tú no sabes cuál va a ser tu situación mañana. Y yo quiero que si mañana yo estoy en una posición de desventaja, en una situación no deseada, que el Estado esté ahí para ayudarme. ¿Y cómo ustedes contrastarían con los partidos grandes, ustedes como partidos minoritarios, que tienen en ocasiones buenas propuestas de reformas a muchísimas áreas, sectores del país, pero que los partidos grandes los avasallan, reciben más recursos? Obviamente está lo del clientelismo político en el caso del Estado, que tiene todas las instituciones, todos los funcionarios a su favor, tirados a las calles. ¿Cuáles serían esas propuestas? Porque se ha hablado y se habló durante la campaña de la falta de propuestas quizá de la oposición para combatir la popularidad del propio presidente Luis Abinader. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería el enfoque en el caso de Opción Democrática, que es una opción emergente, que no le ha ido mal, vamos a decir, en materia de que se ha colocado, tú mismo decías, que bajó de la posición creo que 28. De la posición 29. Ajá. Ahora, bueno, hay que ver cómo define la Junta, la forma en la que cuenta los votos, pero o la posición 12 o la posición 15. Entonces, ¿qué hacer para que esa gente que está ahí, el votante, entienda que ustedes pudieran también constituirse en una opción diferente y quizá distinta y darle otro sentido a la política? Bueno, yo creo que no basta con decir que somos distintos, yo creo que tenemos que ser distintos y eso significa embrujarnos con los temas que importan. Por ejemplo, yo creo que hay que hablar de una reforma en el sistema de salud. Hay muchos de los problemas nacionales importantes que parecerían ser parte de estas reformas, no tienen que verse como parte de la reforma, porque reestructurar el sistema eléctrico no tiene que ver con una reforma fiscal. Cuando tú te preguntas si es necesaria la reforma fiscal o no, tú no necesitas una reforma fiscal para sanear el sistema eléctrico. Hay quienes dicen que sí y afirman que debe sobrevenir conjuntamente con la reforma fiscal una reforma. No olvidemos que la Estrategia Nacional de Desarrollo hablaba de esta reforma fiscal, hablaba de crecer la presión fiscal. O sea, hoy deberíamos tener una presión fiscal de en torno a un 20% del PIB y es de un 14, de un 15%. Entonces, muchas de estas cosas ya se decidieron. O sea, tú aspiras a ocupar un cargo de poder para impulsar tus proyectos, no para pasártela diciendo que no tengo legitimidad y que necesito legitimidad. O sea, tú tenías propuestas, tú ganaste un proceso electoral, ahora ejecuta
y te juzgaremos en base a tus ejecuciones, tus ejecutorias. Pero no quieras ahora vender, esto es un proyecto de todos, vengan todos. Es decir, yo no entiendo, una de las cosas que yo no entiendo aquí es esa cultura de reciclaje. O sea, muchos de los ministerios contratan a exministros, que son los responsables de las crisis que tenemos, para integrarlos a la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se diferencian? Entonces, hay que abordar la crisis del sector salud. Por ejemplo, hablar de la atención primaria no requiere de una reforma de la Ley de Seguridad Social. Priorizar la atención primaria no pasa por una reforma de la Ley de Seguridad Social. Entonces hay muchas cosas que el presidente puede hacer incluso sin tocar el Congreso. Si no quiere que se tomen decisiones que carezcan de legitimidad por la mayoría que tiene en el Congreso, él como presidente puede tomar decisiones, como priorizar la atención primaria. En mi circunscripción, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, hay 8 unidades de atención primaria y solo hay que pasarle por el frente para tú saber que están totalmente desabastecidas y abandonadas. Pero también hay que pensar en reformas que son que pueden parecer pequeñas, pero que responden a la lógica de servir al ciudadano. Por ejemplo, los horarios. Tú piensas en el metro. O sea, podemos tener muchas críticas del metro, que a veces son obras sobrevaloradas, pero la gente usa el metro. Los metros son buenos proyectos cuando se hacen bien. Pero ¿cómo va a ser que a las 10 de la noche cierre el metro cuando tú tienes personas que están trabajando hasta las 11, 11 y media y tienen que desplazarse, por ejemplo, del Distrito Nacional a Villamella, a Santo Domingo Norte, y tú te preguntas cómo llegan? Entonces, el metro debería funcionar 24 horas. Obviamente los vagones no van a correr con la misma frecuencia que correrían en horas del día, pero tienen que estar disponibles. Y si no 24 horas, por lo menos hasta las 12, ¿verdad? Por supuesto. Porque las 10 de la noche es muy temprano. Por supuesto. Las unidades de atención primaria, abiertas entre 8 y 3, o 8 y 4. ¿Qué hace la gente entre 8 y 4? Trabaja. Entonces, deberían tener horarios temprano en la mañana, entre 6 y 9 de la mañana, tener de repente un horario durante el día más administrativo de organización de esas citas y tener un horario al final de la tarde cuando la gente sale del trabajo. Eso no implica contratar más personas, es pensar el gasto al servicio de la gente. Esa es la verdadera reforma. Eso es repensar el Estado para que sirva. O sea, ¿qué debería estar haciendo el presidente ahora? Yendo a todas las instituciones del Estado a decirles, señores, su trabajo es servir, es buscarle soluciones a los problemas de los ciudadanos, no ser un escollo. Exactamente. Es no tener Que duplicidad. hay una cultura de escollo. Es no tener duplicidades. O sea, cada vez que tú vas a una institución pública te piden las mismas informaciones. La famosa burocracia. Claro. Entonces, esas son las contradicciones. Tú me preguntabas qué yo pienso del gobierno. El gobierno entra con un discurso de la justicia independiente, entra con el discurso de burocracia cero. Ni le dio presupuesto a la justicia. De la corrupción. Ni disminuyó la burocracia. Aquí se aumentó en 100.000 millones la nómina. Y es verdad que algo de eso tiene que ver con los aumentos a los salarios de los maestros, a los salarios de los médicos, que son importantes, pero no es solo eso. O sea, ahora, en las últimas semanas, se han destapado los escándalos de las instituciones del Estado con los asesores. Sí. Y que aparentemente hay un tranque con los nombramientos, pero es el propio Estado que hace los tranques. O sea, quienes definen las reglas son ellos. Entonces, es inconcebible que tú tengas a las personas supuestamente calificadas haciendo un trabajo como asesores en lugar de tenerlos en las estructuras propias de esos ministerios formales, porque si son tan buenos, O sea, no es, entonces ¿por qué no contratarlos de manera definitiva? A veces uno tiene la percepción de que es una trampa, de que es un fiasco, porque es lo mismo. Los partidos, el cambio sube como resultado de la ineficiencia, digámoslo así, o el abuso en algunas ocasiones del sector que dominaba el escenario político, que era el Partido de la Liberación Dominicana. Pero uno vuelve y ve que en el fondo el PRM, que es quien está en el poder, repite muchos de los escenarios que nosotros criticábamos. No ha sido distinto. No ha sido No ha sido distinto en lo absoluto, todo lo contrario. Y en algunos casos ha sido peor. Ese, por ejemplo, que tiene que ver con los asesores. Pero la necesidad de tú tener 4 economistas como asesores. Pero en medio de todo eso, yo rescato cosas muy, muy bonitas y esperanzadoras, como la cantidad de jóvenes que se lanzaron en apoyo de nuestras candidaturas, que hicieron un trabajo de voluntario en la campaña, porque tú dices, bueno, ¿y cómo ustedes tuvieron ese desempeño sin recursos? Y eso significa que hay muchos dominicanos y muchas dominicanas que están dispuestos a hacer política. Y creo que quedó demostrado que la juventud sí quiere saber de política y sí quiere hacer política. Sí quiere participar, porque tradicionalmente dicen que los jóvenes no participan.
pero no le damos motivos para participar. Pero no tan solo los asesores, ahí tenemos el caso del barrilito, que ayer lo justifica el presidente del Senado, cuando en la oposición esto era acremente criticado por los que hoy gobiernan, pero como lo están recibiendo, se están beneficiando, pues ahora el barrilito es bueno. Bueno, yo siempre he dicho que, para mí, bueno, vamos a comenzar por lo obvio, es muy triste ver a legisladores decir que el barrilito está bien, que debe continuar, porque esos fondos de ayuda social distorsionan la labor del legislador. Incluso cuando tú sales al territorio, muchas veces lo que te dicen es que tú me vas a dar. Y parte de tu trabajo, como una oposición que quiere construir un mejor país, es decirle, mira, ese no es el papel del legislador, pero tú tienes que explicarle por qué. Pero yo no creo que se trate de culpabilizar a un legislador individual. O sea, a mí en campaña me preguntan, Samuel, ¿tú vas a coger el barrilito? Yo le decía, no. Pero eso no resuelve el problema. O sea, yo no logro nada con salir a decir que yo soy un hombre honesto. No se trata de mí. Se trata de que no esté en el presupuesto esa partida de ayuda social a una institución que no está dedicada a ayudas sociales. ¿Y cómo se resuelve eso? Saquen la partida del presupuesto. Que el presidente no vuelva a enviar al Congreso Nacional un presupuesto que contenga esos fondos. Lo que pasa es que quieren mantener su maquinaria electoral engrasada. Claro. O sea, tienen la forma de cortar ese problema de raíz. Saquen el dinero. Y entonces, bueno, pero lo que se lo dan a uno tienen que quitárselo todo. Sí, sáquenselo a todo el mundo, porque no es solamente en el Congreso, es también en los ministerios, es en la Fuerza Armada. A todo el mundo que se lo quiten. Volvemos a la reforma fiscal. O sea, vamos a hablar de una reforma fiscal o de una reforma tributaria, enfocarnos en el alza de los impuestos cuando no queremos enfrentar las situaciones incómodas de mejorar la calidad del gasto. O sea, fíjense, o sea, es importante que no pensemos las discusiones de estas reformas por separadas. Cuando aquí sale una publicación en el Diario Libre, que veo que lo tienes abierto, diciendo que gastamos 893 millones de dólares en defensa en el 2023, eso es hablar de la reforma fiscal. O sea, entendemos que la República Dominicana tiene que gastar 893 millones de dólares en defensa. O sea, ¿qué ha cambiado desde los años previos? ¿Qué ha cambiado con respecto a la situación de Haití? ¿Qué ha cambiado con respecto de nuestra inseguridad ciudadana? O sea, ¿nos sentimos más seguros? Yo no creo. Entonces, ese gasto hay que revisarlo. O sea, esa es la prioridad. O sea, ¿a quién le vamos a declarar la guerra? O sea, yo paso por la línea noroeste y veo que la línea noroeste está en manos de jóvenes de 18 y 19 años con armas largas. O sea, es una zona militarizada. A mí eso no me hace sentir más tranquilo. Y sobre todo cuando yo veo el entorno de pobreza, en la que viven esos propios militares que también tienen derecho a vivir bien. Entonces, es repensar esas partidas grandes para que nosotros tengamos agua, para que tengamos educación, para que tengamos salud, para que tengamos transporte, para que tengamos áreas verdes. Yo creo que ese debe ser uno de los grandes propósitos de esta reforma fiscal, lograr una República Dominicana que tenga mayor capacidad para combatir el cambio climático. Samuel, ¿cómo logramos que la población llana y masiva pueda entender ese discurso hermoso que yo comparto hablándole en lo personal? Pero ¿cómo? Y yendo a sus casas a hablar. Mira, todo está conectado. Yo pienso, por ejemplo, en la educación superior. Una de las carreras, de las profesiones más importantes que se ha perdido porque ha colapsado la educación pública superior, es el trabajo social. El rol de un trabajador social es conectar las necesidades de las familias con los servicios que brinda el Estado. Es saber canalizar mejor los recursos que ya tiene el Estado. Es que en una comunidad donde no hay calles asfaltadas por las que no pasa ni siquiera un camión de basura y que no pasaría tampoco una ambulancia, tú tengas un trabajador social comunitario que sepa identificar a esas personas propensas a tener temas médicos para poder brindarle la asistencia que necesita, para evitar que se congestionen los hospitales, para lograr canalizar a muchas de esas personas que lo que tienen es un dolor de cabeza a través de las unidades de atención primaria. Pero como no es una profesión que se entiende rentable en el mercado, se suelta. Pero para eso existe la universidad pública. Es que no es tan fácil, Samuel, porque es que ese mismo ciudadano que tú te explaya y te permite manifestarles esos niveles de preocupación, es el que recibe el salami, que viene el otro político opositor que se lo lanza y 500. sacia su necesidad. Sí, pero yo tuviera
yo tuviera cuidado en culpabilizar a una persona que está en una situación de precariedad. Yo antes prefiero culpabilizar al que estando en una situación de poder cómoda, se aprovecha de una persona que vive en condiciones de miseria. O sea, yo creo que ese es su trabajo, yo creo aprovechar que esa coyuntura. Ese es el cambio que hay que darle a la conversación. Pero es que es imposible que hagamos ese transfer. ¿Por qué? Porque justamente la labor de esos políticos que nos hemos gastado en los últimos 60 años es esa. Es prevalecer, no ver ineficacia, esa necesidad que tiene la población de darle 2 pesos. Hay que conversar con la gente en el territorio. Quizás uno de mis mayores aprendizajes en campaña, bueno, yo hago política en parte porque yo estoy muy consciente de mi privilegio y sé que es mío y no de todos, y yo creo que todo el mundo merece vivir bien. Pero mientras más tú conversas con las personas, más tú te das cuenta de lo iguales que somos. Por supuesto. Porque esas personas salen a trabajar, pudieran trabajar en el salón al lado de su casa o en el colmado, o pudieran salir a trabajar como cajero en un banco. Pero eso es exactamente lo que yo hago todas las mañanas, es lo que ustedes hacen todas las mañanas. Uno lo hacen a pie, otro lo hacen en concho, otro lo hacen en Mercedes-Benz con aire acondicionado. Pero al final todo el mundo sufre el caos de la ciudad. Sí. O sea, uno transita por las calles en vehículo como peatón en situaciones de inseguridad. Cuando tú tienes una crisis de salud, el rico va a una clínica privada y lo recibe un cajero. Sí. Y el pobre va a un hospital público donde no hay recursos, donde no hay utensilios médicos para resolver tu problema. Entonces la crisis de salud es una crisis nacional de todos los sectores. La crisis educativa, donde tú tienes que pagar ya en dólares, si tienes dinero, un colegio, no es distinta a la crisis que sufren los pobres en una escuela pública, donde tampoco reciben buena educación y reciben 2, en el mejor de los casos 3 horas de clase al día. Entonces esa crisis es de todos. Y yo creo que lo que hay que conversar con esa gente. Porque evidentemente estamos luchando contra una cultura, o sea, parte de la razón por la que se abstiene la gente es un efecto acumulativo de continuos desencantos. Hay una cultura del clientelismo también. La gente salió del PLD en el 2020. Hay una abstención, Samuel, del 46-47%. Pero mucha gente no sabía lo que venía. Y eso tiene que ver, ese desencanto tiene que ver con la democracia tiene que demostrar ahora que puede darle calidad de vida a la gente. O sea, ya demostramos que podemos vivir fuera de la dictadura, pero ahora tenemos que asegurarnos de que esa democracia le dé agua, le dé bienes y servicios públicos a la gente. De eso se trata. Y ese es mi compromiso aquí en el distrito como político, y ese es el compromiso de Opción Democrática. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un cobrador, solamente anunciando que va a meter preso a los ladrones, haya podido conseguir un porcentaje mayor que muchísimas organizaciones, como por ejemplo Opción Democrática, que es una organización que uno apoya, que uno ve tantos jóvenes con buenos propósitos, y el cobrador pura y simplemente diciendo que iba a meter preso a los ladrones, consigue un porcentaje mayor que usted? Muchos de los cambios que se han dado aquí, del crecimiento de muchas de esas fuerzas de ultraderecha y cambios que se han dado en la región, el surgimiento de figuras incluso autoritarias, más que hablar de la efectividad del discurso de esas figuras, yo creo que responde a los niveles de miseria y de necesidad que tiene la gente. O sea, yo creo que la gente está conectando, más que con las propuestas concretas de ellos, está conectando con los elementos que no tienen que ver con el sistema político que conocen. La gente le huye a lo que entienden como político, al saco, a la corbata, es decir, a entender que el que te representa bien porque tiene un traje, que habla de una cierta manera, que usa una serie de términos, o sea, que entiende que eso es lo que lo hace digno de ser un representante, que no conoce los términos que se usan en el sector, siendo representante del sector. Entonces yo creo que la gente le huye a eso. O sea, yo creo que los Bukeles del mundo, los Milei del mundo, responden a la incapacidad de los países de gestionar la pobreza, de resolver problemas fundamentales como la desigualdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar aquí en la República Dominicana. Por eso es tan importante que nosotros reevaluemos la calidad de nuestro liderazgo público. O sea, ¿cuál es la noticia de todos los días? La cantidad de jóvenes que salen de la República Dominicana, que entienden que no pueden, que no se van a sentir satisfechos con su vida aquí en la República Dominicana, que se van a otras ciudades a buscar ¿qué? A buscar seguridad, a poder transitar libremente por las calles. ¿Esas son cosas que podemos tener aquí? Claro que sí, teniendo mejores políticos, como lo hacen los otros países, con mejor calidad de liderazgo político. Y aún tú viviendo fuera de la República Dominicana, tú te vas a tener que involucrar en los asuntos públicos,
porque de ello depende que ese país tenga todas esas cosas que nosotros buscamos. Por eso te preguntaba cómo podemos lograr eso. Entonces nosotros tenemos que dejar de pensar en los extranjeros, en los turistas y pensar en nosotros. O sea, fíjate el enfoque sobre los destinos turísticos, pero no pensamos en el turismo interno. O sea, ¿y los dominicanos cuando nos vamos al este? Si nos pasa algo de camino a la playa, ¿qué pasa? Sí. ¿Dónde nos atendemos? Pero estamos obsesionados con tener los hoteles all inclusive, súper chéveres para los turistas. ¿Y nosotros qué? O te vas a Jarabacoa, o te vas a Samaná, o te vas al campo, a la casa de tu familia. Te pasa algo allá, ¿y entonces? Y son cosas básicas. Pero si le dedicáramos más tiempo al territorio, a escuchar a la gente, a entender sus realidades, yo te garantizo que el tono de la conversación fuera otro, que el contenido de la conversación fuera otro. O sea, yo lo que veo es gente ensimismada, gente en el poder que no ve más allá de su propio círculo. Entonces, parte de la razón por la que a mí me preocupa también esta administración de gobierno es que es una administración de gobierno de empresarios. Y no es que ser empresario es malo, pero si tú no reconoces tu privilegio, si tú entiendes que todo el mundo es como tú, entonces las decisiones que tú vas a tomar solamente van a beneficiar a personas como tú. Sí. Y este es un país que vive en pobreza, no de gente pobre, la gente no es pobre, la gente vive en condiciones de pobreza, porque aquí lo que hay es puro talento, aquí hay mucha gente trabajadora, mucha gente que quiere ver a su familia vivir tranquila, o sea, ese esfuerzo desmedido porque mamá esté bien, porque papá esté bien, o que si yo tengo un poco de dinero le ayudo a ella a construir su casa. Bueno, esa es la dinámica de la familia dominicana. ¿Pero cuándo, Samuel? China tiene como 60 años y de la pobreza mira hacia dónde ha podido trascender. Bueno, nosotros también tenemos más de 60 años que sacamos a Trujillo y no tenemos un problema resuelto. ¿Cuándo, Samuel, será posible? Tenemos que también ser capaces de... Estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Pero tenemos que ser capaces de ver los avances pequeños también. Los asiáticos en igual tiempo. Para no perdernos, para no desencantarnos, también tenemos que ser capaces de ver los avances pequeños. Pero por eso a veces es más importante la dirección. O sea, yo siempre digo que para tú transformar un país hace falta una visión grande, un norte. Pero también hace falta esa mentalidad del ingeniero, de lo pragmático, del día a día. Pero si tú solamente te enfocas en los cambios pequeños, tú puedes estar ocupado, pero no encaminándote en la dirección correcta. Entonces yo creo que tú tienes que darle sentido a los cambios pequeños. Ahora mismo yo no sé cuál es el norte de esta administración de gobierno. O sea, a mí no me queda claro que hay una administración de gobierno al servicio de los más necesitados en la República Dominicana. Así es. Entonces yo quisiera ver un discurso de rescate de lo público. Yo quisiera ver un discurso enfocado no en turismo, no en zonas francas, no en estadios de pelota. Yo quiero ver un discurso enfocado en educación, en salud, en la infraestructura social. Yo también quisiera ver en la calidad de nuestros entornos. Todos anhelamos eso. Es lo que garantiza calidad de vida. ¿Cómo forzamos para que eso sea posible, Samuel, finalmente? Bueno, yo creo que hay que apostar a nuevas caras. Creo que hay que apostar a nuevos discursos, a nuevos contenidos. Y creo que hay que ser más rigurosos con el escrutinio, porque la gente, aquí hay una cultura de que una persona que no ha sido presidente de la República hay que darle, hay que abrirle las puertas, porque sí, todo el mundo merece una oportunidad. Yo creo que no, yo creo que la gente tiene trayectorias y nosotros tenemos que escudriñar las trayectorias de las personas que pudiéramos tener ocupando cargos públicos, porque lo que están manejando son los recursos de todos nosotros. Darle sentido a nuestros impuestos, porque el impuesto es sinónimo de trabajo, de esfuerzo cotidiano, honesto. Bueno, pues muchas gracias, Samuel, gracias por habernos acompañado, extraordinaria como siempre tu participación. Nosotros apostamos y creemos en la gente joven como tú, que tiene talento, que tiene propósito, que tiene deseo de ayudar. Por supuesto, uno a veces se desconcierta bastante con todo este escenario que se repite cada 4 años, cada 4 años volvemos y nos despiertan expectativas y volvemos y nos caemos y no logramos. Si cada gobierno hubiese sido capaz de resolver un aspecto fundamental, como la educación, como la salud, como la seguridad, con un solo aspecto que hubiese resuelto Danilo, con un solo aspecto que hubiese resuelto Luis Abinader en estos 4 años, nosotros hubiéramos avanzado muchísimo. Bueno, saber diferenciar lo urgente de lo importante, porque también a veces el orden de los problemas que buscan resolver. Yo me hubiera conformado con que tuviéramos agua todos.
Por eso te digo. Me hubiera conformado con eso, todavía no tenemos agua. El agua es una crisis de salud también. Con eso me hubiera No conformado. hay un solo problema básico resuelto en el país, uno solo. Me hubiese conformado con la que cada ciudadano dominicano tenga seguridad social, real y efectiva, y que pueda ir a un consultorio con toda la confianza. Con ese solo renglón yo me hubiera conformado. Desgraciadamente, pero no es así. No se ha la podido. educación pública cada vez más paupérrima. Le metemos los 4% y no ha funcionado tampoco. Ahora es peor incluso que cuando el 4%. Entonces, algo está fallando. Y tú tienes que remontarte a la época y a los deseos de Juan Antonio Cruz y Trifolio, que cada vez más clama por Trujillo. Un saludo a Trifolio. Salud. Gracias, Samuel. A ustedes. Y gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa. Tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes, sobre todo el de meteorología, a propósito de algunos cambios que vendrán en las próximas horas en nuestro clima. Adelante, Daniel.